Muy bien, bienvenidos. Bueno, vamos a hablar ahora del contrato de crédito documentario que nos complete esta noche. Este es otro contrato de operaciones de crédito. Es nuestro último contrato de operaciones de crédito, ¿verdad? Ya vamos a entrar a otro tipo de contratos subsiguientemente. Pero este es les voy a subir, les quiero comentar que les voy a subir, yo creo que si me diera tiempo hoy o tal vez mañana, ya una tarea. Voy a hacer un ensayo. Es un ensayo que ustedes van a tener que presentar. Estimaría que ese ensayo lo vamos a tener que presentar. Yo calculo que lo vamos a dejar para el... Lo vamos a dejar para el día... Parece que es para el 8 de septiembre. Ese mismo día vamos a tener una prueba corta de Google Forms. Pues el ensayo tendrá una ponderación de 10 puntos, ¿verdad? Lo importante en un ensayo es hacer un aporte personal y que la bibliografía que se va a citar en el trabajo tenga relación con la que se cita al final, porque en los ensayos del semestre pasado me di cuenta que muchos pues copiaron de monografías, ¿verdad? Monografías.com se copiaban muchas cosas y la bibliografía que citaban al final del ensayo no tenía relación con lo que se citaba en el trabajo, ¿verdad? Agarré 3 trabajos iguales, sí, me recuerdo que agarré 3 trabajos iguales, en la otra sección agarré 5 y los anulé. Pues sí le di la oportunidad a los estudiantes de poder repetir el trabajo. En esta oportunidad sí no voy a dar la oportunidad de repetir ningún trabajo. El estudiante que le mire con párrafos o secciones iguales a otros, de una vez lo voy a anular. Y sí les voy a decir que les voy a dar a que escojan ustedes unos temas ahí que van a ir y ustedes escogen el que ustedes quieran. Entonces, vamos a trabajar así y pienso que nos va a ir bien con el ensayo, ¿verdad? Esperamos a que... cuando uno hace un ensayo de algún tema, por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, de algún contrato X, como el contrato de compraventa, por ejemplo, lo importante es hacer un aporte personal. Pero ese aporte personal que nosotros damos tiene que estar fundamentado en base científica, bibliografía. Por ejemplo, si yo estoy hablando del principio jurídico del debido proceso, pues puedo comenzar yo hablando del principio jurídico del debido proceso, poner unos 3 o 4 párrafos míos y de repente cito a un autor, ¿verdad?, que hable del debido proceso. Si estoy hablando del principio de comunidad de la prueba, yo pudiera venir a redactar unos 3 o 4 párrafos y citar un autor. Ya que el autor se puede citar al principio y hay que utilizar alguna técnica de citas bibliográficas, que hay muchas. Hay APA, Harvard, el sistema romano-francés, que hay muchos sistemas. Yo no estoy imponiendo ninguna. Ustedes utilicen lo que a estas alturas, en quinto año. Yo me imagino que ustedes ya deben haber hecho ensayos y deben haber utilizado algún sistema de citas bibliográficas. Entonces, se califica mucho la bibliografía, se va a calificar mucho lo que es el contenido del trabajo, que sea un aporte personal. Y yo tengo una aplicación para poder detectar los plagios, para poder detectar si las personas se copian y para poder detectar si alguien está copiando de alguna monografía o algo. Entonces hay que utilizar material bibliográfico, se pueden utilizar distintas páginas web. Hay un montón de fuentes que se pueden utilizar, siempre y cuando pues, se citen de una forma adecuada.
Pues ya entrando al tema de hoy, pues vamos a hablar un poco del crédito documentario. Yo decía que era el último contrato de operaciones de crédito. Y en este contrato, a diferencia de la apertura de crédito mercantil, y a diferencia de la tarjeta de crédito, aquí de los otros contratos en operaciones de crédito, aquí la obligación solo es una. La obligación que va a asumir el acreditante frente al acreditado es una. Entonces, este contrato, existe un elemento subjetivo personal que se llama acreditante. Su objetivo, su función dentro del contrato es que se va a obligar frente a otra persona que se llama acreditado, y su objetivo esencial es pagar, ¿sí?, o asumir una obligación por cuenta de este, en beneficio de un tercero que se llama beneficiario, de acuerdo con los requerimientos del propio acreditado. Y fundamentalmente, este contrato tiene su aspecto nuclear, su aspecto esencial es que es solo una obligación crediticia. No es un negocio específico, ¿sí? Es un negocio específico, y lo que va, la ley en el artículo 758 habla de contraer una obligación, pero es específicamente asumir esa obligación, ¿sí? Y eso lo habíamos discutido en su oportunidad de este tipo de figuras. Entonces, si nosotros analizamos el artículo 758, dice crédito documentario. Con el contrato de crédito documentario, el acreditante se obliga frente al acreditado a contraer por cuenta de este una obligación en beneficio de un tercero, de acuerdo con las condiciones establecidas por el propio acreditado. ¿Quién es el acreditado? El acreditante va a ser un banco o una entidad de crédito. Siempre tiene que ser un banco o una entidad de crédito, ¿sí? Cuando estamos hablando de una entidad de crédito, podemos establecer que puede ser una sociedad, una financiera, una sociedad financiera, banco, ¿sí?, o alguna entidad financiera del banco, que tendría, si es alguna entidad financiera del banco, es específicamente de las que dan financiamiento, es una sociedad financiera. La financiera es la que da financiamiento dentro del banco. Pero también el propio banco, pues, da créditos, ¿verdad? Lo importante de esto es establecer y deslindar la obligación, que este contrato es atractivo únicamente a una obligación, no a varias, ¿sí?, a una obligación. La ley lo establece. Si nosotros analizamos los elementos subjetivos o personales, en primer lugar tenemos al acreditante, que es el que otorga este crédito, ¿verdad? Fundamentalmente, quienes van a fungir es un banco o una entidad de crédito. El acreditado, que es la persona a la que se le otorga el crédito regularmente para adquirir un bien. La persona que solicita un crédito en el banco, la persona que necesita adquirir un bien, adquirir un carro, adquirir enseres, adquirir mercaderías. Pero valga la redundancia, y quiero reiterar que es solo una obligación. Esa la distingue de las demás que son atractivos a más obligaciones. De ahí tenemos al beneficiario, que es la persona que va a recibir, la persona que nos va a nosotros a proporcionar un servicio, o que nos va a proporcionar un bien, una mercancía o cosa, la cual nosotros contratamos con él, y entonces el acreditante va a venir y va a asumir esa obligación por cuenta nuestra. La va a pagar, ¿cómo la va a asumir? Pagando el dinero que es parte del crédito, ¿sí? Esa es la facultad específica. Y tenemos otro elemento subjetivo o personal que se llama corresponsal. El corresponsal va a intervenir cuando el acreditante no vaya a poder hacer el desembolso del dinero efectivo a favor del beneficiario, parte del crédito, parte de esa obligación que se está asumiendo, ¿sí? Y va a ser fundamentalmente un banco distinto del acreditante, ¿sí? Y va a ser en una plaza distinta, por eso es que es un banco distinto. Y un corresponsal, cuando esto se va a ejecutar en una distinta plaza, ¿sí?, y su objetivo es hacer efectivo el desembolso del banco. Supongamos que vamos a realizar este tipo de negocios en Petén,
Entonces el banco de aquí, por ejemplo, el Banco Industrial, le puede encomendar al banco GIT de allá que le ejecute esa obligación, ¿verdad? Pero hoy es muy difícil porque los bancos tienen agencias en todos lados, ¿verdad? Yo creo que el que más agencias es el que tienen son los bancos Ban Rural, el Industrial y el GIT, ¿verdad? Sobre todo Ban Rural. Lick, disculpe la interrupción, no sé si es solo a mí que no me corran las diapositivas. Sí, las acabo de volver a... Por un error me pasé a otra que no era, entonces en lo que yo regresé se han de haber trabado, pero ahorita ya creo que ya puede ver ahorita, ¿verdad? Sí, pero creo que sigue todavía donde está lo del crédito documentario, ¿verdad? No, estamos donde están los elementos subjetivos. A mí aún me aparece solo el crédito documentario, Lick. ¿Alguien más A tiene mí ese también. problema? A mí también me parece la primera, crédito documentario. Yo también, licenciado, me parece la misma que Stephanie. ¿Y ahora? Igual a mí creo que se quedó trabajo. Ahorita sí, elemento Ahora material, aparece. elemento subjetivo. ¿Ya pueden verlo? ¿Ya lo pueden ver? Sí. Ahora sí, Lick, aparecen los elementos Permítame subjetivos del contrato. un momento, ¿sí? Bueno, ahora sí pueden ver los elementos objetivos, ¿verdad? Así es, Lick. Bueno. ¿Y ahora? ¿Ahora los pueden ver? Sí, Lick. Sí. Entonces, ya ¿puedo pasar a otra diapositiva? ¿O quieren que volvamos a explicar esto? Continúe, Lick. Gracias. ¿Qué tienen ustedes a la hora de la vista? ¿El elemento material tienen a la vista? Aún no. ¿A uno? Yo le aviso cuando se vea, Lick. ¿Ahora? ¿Qué se ve? No, aún, Lick. ¿Ahora? Listo. Bueno. Hablemos ahora del elemento material, ¿verdad? Fundamentalmente, las obligaciones que asume el acreditante por cuenta del acreditado, ¿verdad? Fundamentalmente es la obligación crediticia, ¿verdad? Y las cantidades de dinero que se deben pagar por esta cuenta. O sea, el acreditado contrae una obligación, adquiere un producto, adquiere un servicio, esa es una parte de la obligación. Y las cantidades que el acreditante cubre por esa cuenta, las que debe pagar por esos servicios que ha adquirido el acreditado y que ha asumido el acreditante mediante el pago de una cantidad de efectivo, es el elemento material, y también los intereses, los gastos y comisiones. Porque cuando este negocio, cuando se hace un desembolso de una cantidad, de un crédito, o sea, un financiamiento, pues
Esto siempre genera interés. ¿Qué interés? El interés legal. ¿Sí? Aunque las partes pacten un interés que sea por encima del interés legal, la ley establece que es el interés legal, ¿verdad? Los gastos en el desembolso del crédito y la comisión que siempre la va a ganar, se utilice o no se utilice el crédito. Ya estamos en la siguiente diapositiva, ¿no? Sí, Lick. La libertad de forma mercantil. A ver, Correcto. Delmi Lemus, ¿usted puede ver la diapositiva, no? Delmi Lemus está en el grupo. Tamara Aquino. Jacqueline Aquino. Jonathan Alessio. Silic, la libertad de forma mercantil. Muy bien, excelente, muchas gracias. Bueno, la libertad de forma mercantil es que los sujetos le dan forma que deseen a la voluntad de las partes. En este caso, pues, regularmente son contratos por adhesión, son contratos tipo que vienen pre-redactados, ¿verdad? Vamos a analizar, antes de que analicemos esto, vamos a leer un poquito es importante el artículo 760, dice solidaridad. Dice, el banco que notifique la apertura de crédito documentario al beneficiario no quedará obligado por la sola notificación. Que confirma el crédito que quedará solidariamente obligado. Entonces solo con que se le abra crédito no quiere decir con que se le notifique que existe un crédito, sino que debe confirmar que ese crédito existe para que entonces ya exista el contrato, ¿verdad? Dentro de los tipos de tipos de crédito documentario, en las clases, tenemos el crédito documentario revocable, que esencialmente se hace constar plenamente en ese contrato. El contrato se puede revocar, es decir, se puede rescindir, se puede modificar, ¿verdad? Por parte del acreditante. ¿Quién es el acreditante? El que otorga el crédito, el banco, la entidad de crédito, la entidad financiera. ¿Sí? Y es irrevocable cuando el banco no puede rescindir ni modificar los términos del contrato porque no tiene esa cláusula de revocabilidad, o sea, no puede revocar, no puede dejar sin efecto el contrato, no puede rescindirlo, no puede modificarlo, sin que haga un anuncio, se lo comunique a los particulares, ¿verdad? Entonces, ya se tiene que tener la conformidad de todos para poder realizar la revocación, la modificación o la rescisión. Si nosotros analizamos el artículo 759, por favor, Kevin, ¿me lo puede leer? Claro, Lick, enseguida. El artículo 759, 59. Ajá. permítame, Lick. Fíjese que acabo de ver que a mi código le hace falta esa página porque del 755 se pasa al 767. Híjola, va, está bien, no tenga pena. Disculpe, Lick. Entonces, no hay problema. Veámoslo. Papel, por favor, Michelle, ¿me puede leer, por favor? Michelle. Majo Oliva. María José Oliva. Silic, ¿Puede leer, por favor? ¿me puede repetir el artículo? Es que no se le... No le... 700,
¿Aló? Bueno, ¿no me escucha? No, no. Lick. ¿Me escucha? ¿No? ¿Me escucha? Sí, ahorita sí, ahorita sí. Es el 759. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Artículo 759. Irrevocabilidad. Si en la carta de crédito constare la irrevocabilidad de esta, no podrá ser modificada o rescindida sin la conformidad de todos los interesados. O sea, que si está la cláusula de revocabilidad para poder pues, modificarse el contrato, adicionarse alguna cláusula o rescindirse el contrato, que quiere decir por mutuo disenso o por mutuo consentimiento dejarlo sin efecto. Entonces no podía hacerse eso si no consta expresamente, ¿sí? Que puede ser, que es irrevocable, ¿verdad? De lo contrario, si eso no consta, entonces es revocable, ¿verdad? Vamos a analizar ahora que el crédito documentario también puede ser confirmado. Eso es cuando se va a utilizar por medio de un corresponsal, ¿verdad? Como ya lo habíamos explicado anteriormente. Veamos por favor el artículo. Veamos el artículo 761, por favor. Dice, excepciones. El acreditante suele poner al beneficiario las excepciones que deriven de la carta comercial de crédito y las personales que tenga contra él. Esto es cuando ya sentado en algún juicio y por alguna circunstancia hay una, dentro de esta relación comercial, pues hubo un incumplimiento o el beneficiario presume que hay un incumplimiento por parte del acreditado, perdón, por parte del acreditante. Entonces, el acreditante, recuerden ustedes que es el banco. Entonces, en este caso, el banco o la entidad de crédito va a ejercer alguna posición, va a deducir alguna posición, pero va a ser en un juicio. En este caso, el beneficiario va a demandar al banco para que el banco cumpla con la obligación, pero si este no cumple por alguna circunstancia X o Y, es porque existe alguna cláusula que así lo establece en el contrato, y fundamentalmente puede oponer excepciones. Recuerden que las excepciones son aquellos medios de defensa que utiliza el demandado para contrarrestar, para destruir la pretensión del actor, ¿sí? O para depurarla en otros casos cuando estamos hablando de que no reúne los presupuestos necesarios para hacer la vida jurídica. Entonces, en este caso estamos hablando de excepciones previas. Entonces, en este caso, solo puede oponer las excepciones que se deriven del negocio, de la carta comercial de crédito, ¿sí? Las que tengan que ver con el crédito y su cumplimiento, y las personales que tenga contra él. ¿Cuáles son las personales? Las que están, la falta de personalidad, la falta de personería, falta de capacidad legal, de las que están en el 116 del Código Procesal Civil Mercantil. El artículo 762 dice transmisibilidad. El beneficiario dice solo podrá transmitir el crédito documental si expresamente se le ha facultado para ello. ¿Sí? El beneficiario únicamente puede, si ya le pagaron la obligación, él podrá transferir esa obligación si automáticamente el contrato estableció que ese crédito podía ser transferido a otra persona. Vamos ahora a analizar el artículo 763, que habla de la responsabilidad bancaria. Los bancos responderán frente al acreditado
conforme a las reglas del mandato, y deberán cuidar escrupulosamente de que los documentos que el beneficiario presente tengan la regularidad que establecen los usos. O sea, deben verificar específicamente estos documentos que establezcan los usos de comercio. ¿Cuáles son los usos de comercio? Y conforme a la costumbre mercantil, lo que se acostumbra, los documentos que se acostumbran a utilizar en la plaza, y los que se deben de utilizar en este tipo de negociaciones. Recordemos que aquí en este contrato priva la libertad de forma, ¿verdad? Y los bancos responden frente al acreditado de conformidad con las reglas del mandato. Entonces, en este caso, los bancos son específicamente personas que deben observar las reglas establecidas en el artículo, en el capítulo 2, en el artículo 1705, el 1711 del Código Civil, donde están las obligaciones del mandatario. ¿Sí? Esas son las que deben observarse. Están ahí en el Código de Comercio. Por ejemplo, dice el 1705, el mandatario queda obligado a la aceptación y desempeñar con diligencia el mandato y a responder de los daños y perjuicios de no ejecutarlo que ocasiona el mandatario. En 1706, que establece el mandatario debe sujetarse a las instrucciones del mandante y no separarse y excederse las facultades y límites del mandato. Está obligado a dar cuenta de su administración, a informar de sus actos y a entregar los bienes al mandante que tenga en su poder en cualquier tiempo que éste se lo pida. El artículo 1707 que se dice que el apoderado debe desempeñar personalmente el mandato y solo podrá sustituirlo si estuviera facultado expresamente para hacerlo. Queda libre de responsabilidad del apoderado cuando hace la sustitución en la persona designada por el mandante. La designación, si la designación se hiciere por el apoderado, este es responsable de la sustitución si la sustitución recayera en persona notoriamente incapaz o insolvente. Aceptado el mandato, no puede el apoderado renunciarlo sin justa causa, cuando hubiere negocios pendientes de cuya interrupción puede resultar perjuicios al mandante si lo renuncia. Deberá continuar la gestión de los asuntos pendientes hasta que se le reemplace. 1709 que establece cuando el mandatario quede inhabilitado o le sobrevienen causas de incompatibilidad y el mandante no ha designado un sustituto, para él puede nombrar bajo su responsabilidad para mientras aquel lo hace, pero solamente para continuar los asuntos pendientes de carácter urgente. Aquí esta disposición establece cuando hay intereses antagónicos, ¿no? Cuando el mandante tiene intereses que son distintos y que se contraponen a los beneficios del mandante, ¿verdad? Y de ahí dice, sin autorización previa y escrita del mandante no puede el mandatario usar ni adquirir para sí ni para sus parientes legales las sumas o bienes que de él haya recibido o por su cuenta, bajo pena de nulidad y pago de daños y perjuicios que sobrevengan del mandante. Dice, si una causa imprevista y fundada y ser perjudicial al juicio del mandatario de la ejecución de las instrucciones recibidas, podrá suspender su cumplimiento bajo su responsabilidad, no cuenta al mandante por el medio más rápido posible. Esas son las obligaciones de las que habla el artículo este. Porque aquí el banco se equipara a un mandatario, ¿verdad? Dice, los bancos responderán frente al acreditado conforme las reglas del mandato. Entonces, el banco aquí prácticamente es un mandatario y tiene todas esas obligaciones que acabamos de leer. Dice carta de crédito, el 764. Cuando una carta de crédito cuando una carta de crédito se use como medio de garantizar al vendedor el pago del precio de efectos representados por documentos, ¿sí? El dador o su corresponsal, aquí habla del término dador, pero el dador es el acreditante, estamos utilizando otro término, ¿verdad? Estoy confundiéndose ese tipo de redacción, ¿verdad? Pero tenemos que entender el dador, que es el acreditante, es el banco. Cuando una carta de crédito se use como un medio
de garantizar al vendedor el pago del precio, está utilizando como una garantía para cumplir un precio, para pagar un precio que se le debe. ¿Sí? ¿Quién se lo debe? Lógicamente que el acreditado. Cuando una carta de crédito se usa como medio de garantizar al vendedor el pago del precio o de efectos representados por documentos, el dador o su corresponsal no deberá hacer el pago, sino después de cerciorarse que los documentos representativos de mercaderías están aparentemente en debida forma. Eso es cuando se van a hacer pagos, el cumplimiento de la obligación a través de documentos que representen mercaderías. Por ejemplo, títulos representativos de mercaderías, como por ejemplo, certificado de depósito, o por ejemplo, una carta de aporte o conocimiento de embarque, que son títulos de crédito o documentos representativos de mercaderías. Entonces hay que verificar que estén en el respectivo orden, con el cumplimiento de lo que establece para los títulos de crédito en este aspecto. Dice, en este caso la carta de crédito constituye por su naturaleza una operación independiente del contrato de compraventa. Es independiente. Yo realicé una compraventa de un refrigerador, por ejemplo, y es un contrato distinto, diferente, al que voy a utilizar yo para utilizar al banco para pagar ese refrigerador. ¿Sí? Son dos relaciones contractuales totalmente diferentes. ¿Sí? Es una relación contractual que yo tengo con el banco, en donde yo le señalo una obligación determinada que él va a asumir o va a cumplir con dinero efectivo. Y yo le tengo que pagar al banco el monto de ese crédito más los intereses, los gastos y las comisiones. Si yo hubiera pagado en efectivo esa refrigeradora, hubiera sido distinto. No hubiera tenido que pagar ni intereses, ni gastos, ni comisiones. Pero en este caso, el negocio de compraventa del refrigerador y el negocio del crédito documentario son dos contratos que tienen una naturaleza jurídica propia y son distintos, pero que se entrelazan porque por medio del crédito documentario, en este caso, se está pagando la compraventa. El artículo 765 habla del plazo del crédito y este plazo es un plazo de 6 meses. Dice plazo. Si la carta de crédito no indicare fecha de vencimiento, se entenderá que el crédito estará en vigor por 6 meses, contados a partir de la fecha de notificación al beneficiario. No sé si tienen alguna duda, podemos pasar al siguiente contrato. ¿Hay alguna duda? A ver, Michelle. No, Lick. ¿No? A ver, Hoblin. Hoblin. Sí, Lick, todo en orden. Ok. Está bien, no está confuso, está claro. Se parece a los otros un poco, solo que aquí es una obligación determinada. Bueno, entonces vamos, ¿hay algún otro compañero que tenga alguna pregunta que hacer? Por favor, estoy para servirles. A ver, Michelle, usted está en clases, ¿no? Sí, Lick. ¿Tiene alguna duda? No, al momento no. ¿Su compañero Santillana no está por ahí? ¿Tiene alguna duda? Bueno, vamos a seguir. No, Lick, está todo bien. Ok, excelente. Muy bien, es que estoy viendo que algunos se están conectando y no están aquí. Pero defienden ahí el daño se lo hacen ustedes, jóvenes. De verdad que hacemos un esfuerzo muy grande para poder llevar esta transmisión hasta sus hogares. Creo que así como ustedes ponen la debida atención para otras cuestiones, pongan la debida atención a esto. Esto es muy importante, la verdad que es muy importante. Hacemos un esfuerzo grande, creo yo. Bueno, entonces analicemos ahora. Este contrato es un contrato muy bonito. Es el primer contrato de colaboración empresarial que vamos a analizar el día de hoy. Y este contrato es un contrato que la República de Guatemala se incluyó en el Código Civil, y del Código Civil, el Decreto de Ley 106, 1965, fue creado en el gobierno de Enrique Peralta Zurdia, un gobierno de facto. Y cuando nació el Código de Comercio, pues de ahí tomaron esta institución y pues ya existía en el Código Civil, lo fue trasladada. La Constitución la primera Constitución, 1880 y algo, ya se escucha algo también del fideicomiso, pero no con la formalidad que fue regulado
las constituciones lo fueron recogiendo como norma fundamental, ¿verdad? Como derecho fundamental, pero es hasta 1965, con la entrada en vigencia del Código Civil, que ya se regula el fideicomiso, y cuando entró en vigencia el Código de Comercio, el decreto 2-70 del gobierno de Carlos Salón Osorio, pues ahí ya se reguló como un contrato pues ya propio del fuero mercantil, ¿verdad? Y se derogó del derecho civil. Pues no existe un acuerdo específico de los doctos, de los doctrinarios, de los mercantilistas, para saber precisamente ciencia cierta dónde es que nace el fideicomiso. Bueno, en el derecho romano hay algunos antecedentes, y ahí había una figura que se llama fideicomisum. ¿Sí tienen ustedes a la vista la diapositiva donde dice concepto de fideicomiso, no? Sí, Lick, está a la vista. Sí, se ve, Lick. Todo en orden. Stephanie. Sí, Liz, perdón, es que tengo un poquito de problema. A mí me parece como que se estuviera cargando, pero al fondo sí la logro ver un poco. Ah, qué Creo pena, que es mi amiga, qué internet. pena. Deberías poner en tu teléfono para ir viendo mientras yo voy hablando. Yo tengo problemas de conexión también, les pido una disculpa si no. Tenemos problemas de conexión casi todos, ¿verdad? Les pido una disculpa. Algunos no, tal vez no, ¿verdad? Pero yo sí tengo algunos problemas. Bueno, entonces el fideicomisum, este no era contrato. Vamos a deslindar más adelante que el fideicomiso puede ser un acto o un contrato, por eso lo vamos a platicar más adelante esta misma noche. Pero aquí lo fundamental del fideicomiso era una figura en el derecho romano por medio del cual el testador iba a transferir, iba a trasladar pues, los bienes de él a un heredero. Y este heredero adquiría la obligación de transmitirlos a un tercero. O sea que había una triple transmisión, ¿verdad? El testador, por medio del fideicomiso, los transmitía al heredero, pero con la obligación de que éste tuviera que transferirlos a una tercera persona, a un tercero. Así funcionaba esta figura del fideicomiso. Este acto fundamentalmente se basaba en la confianza entre las partes, y por eso es que el fideicomiso o este negocio se formó de las palabras latinas, de los vocablos latinos, de los aforismos latinos, fides, que significa fe, y comicios, que significa comisión. Este negocio estuvo muy fuera de las prácticas del derecho romano, y recuerden ustedes que en Roma, cuando se hablaba en el jus civile, cuando había negociaciones jurídico-mercantiles, para poderle dar esa celeridad y esa agilidad al derecho mercantil, pues había un pretor, que lo que hacía era velar porque las obligaciones, cuando se trataba de relaciones comerciales, darle la agilidad propia al derecho comercial y derecho mercantil. Pues en este caso también intervenía el pretor, cuyo objetivo específico era establecer que este contrato se cumpliera, y que si hubiera algunos intereses antagónicos o algunas divergencias, algún derecho controvertido, entonces él pudiera establecer y dilucidar esas diferencias, establecer a quién le correspondía el derecho. También tenemos como antecedente los pactos fiduciarios, que se basaban siempre en la confianza entre las partes, entre los elementos subjetivos o contractuales, pero este era realizado entre vivos, el otro era realizado en muertos. No sé por decirlo, o sea, era como un testamento. El testador disponía de un bien para que dárselo a un heredero, y ese heredero lo tenía que transferir a un tercero cuando ya no estuviera el testador. Y aquí hay una figura también ya del derecho romano, que es la fiducia commerciatore. Aquí había una disposición contractual, ¿verdad?, en la que se transmitía un bien con el objetivo de garantizar una obligación, ¿verdad? Si la obligación no se cumplía, entonces el bien que estaba dado en garantía podía ser retenido por parte del acreedor, o en su caso se podía vender para pagar la deuda, ¿verdad? Eso ya se va aproximando un poco a lo que es el fideicomiso, que lo vamos a analizar más adelante.
Pero aquí el objetivo de la fiducia como actor era transferir un bien, lógicamente, que para garantizar esa obligación, el acreedor, y si no se cumplía con materializar, con cumplir la obligación, el bien podía ser retenido por el acreedor, en su efecto podía ser vendido. Tenemos otra figura que era la fiducia cum amico. La fiducia cum amico, que esta lo que hacía era transmitir el dominio de un bien de una forma parecida al depósito o al comodato. Es decir, se le iba a entregar el bien a una persona con el objetivo esencial de que ésta devolviera ese bien, devolviera el mismo bien. ¿Sí? Recordemos, en el depósito nosotros trasladamos un bien para que el depositario se encargue de resguardarlo, de custodiarlo, y en el comodato estamos transmitiendo una cosa para que una persona haga uso de esta y luego la devuelva. El comodato. Bueno, la figura del fideicomiso de nuestro derecho fue tomada del derecho anglosajón. Cuando estamos hablando del derecho anglosajón, estamos hablando del derecho inglés, ¿verdad? Y ahí vivía una figura jurídica que se llamaba trust. El trust es el antecedente más próximo y directo del fideicomiso que se practica en Guatemala y que se practica en Latinoamérica, ¿verdad? Este era un negocio que estaba fundado específicamente en la confianza entre las partes, estaba fundado en la honorabilidad, la buena fe, y se transfería un bien en beneficio de un tercero, pero esta transferencia no es a título de enajenación, ¿no? Se transfiere este bien para que este tercero pueda destinar ese bien a fines específicos. Esta persona, el objetivo que sucedía era que cuando se trasladaba este bien a una persona a través de esta figura del trust, esta persona estaba obligada a administrarlos en beneficio de otra persona. Y ese es el objetivo de este contrato, el trust, trasladarle un bien a una persona que va a destinar ese bien hacia un destino específico que establece específicamente la persona que se lo está trasladando. No se lo está enajenando, se lo traslada para que lo afecte a fines específicos. Pero perdón, No le escucha, Rick. Perdón, es que tenía un mensaje aquí. Bueno, ahora les decía que eso ya se los había dicho, ¿verdad? Que el fideicomiso surge en la Constitución de 1945, ¿verdad? En otras constituciones atrás también ya se hablaba del fideicomiso. Y el decreto de ley 106, pues que fue el que lo reguló y luego pues se trasladó al Código de Comercio en 1970, el gobierno de Carlos Aranauz. Ahora vamos a... Esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? Lo habíamos platicado al principio de la clase. Y, bueno, pues el fideicomiso lo vamos a definir nosotros como un negocio jurídico, una figura contractual por la que una persona denominada fideicomitente transmite bienes o derechos también, no solo bienes, también pueden ser derechos, bienes o derechos a otra persona llamada fiduciario, estableciendo esa persona de fideicomitente en el contrato que esos bienes o derechos tienen que dárseles ciertos fines específicos, se tienen que destinar a una finalidad específica, ¿sí? Y en beneficio de un tercero que se llama fideicomisario. Entonces, aquí hay tres elementos objetivos o contractuales.
Y esos tres elementos subjetivos o contractuales, primero es la persona que es el propietario de esos bienes o derechos. Esa persona va a transmitir esos bienes al fiduciario y él debe destinarlo a fines específicos. Voy a poner un ejemplo un poquito en favor de una persona denominada fideicomisario. Vamos a analizar la definición legal y voy a explicar esta figura, pero quiero decirles que la persona del fiduciario, que es el que va a destinar esos bienes a fines específicos, ese tiene que ser una entidad de crédito o un banco. No puede ser una persona particular. ¿Sí? Y la persona del fideicomitente y el fideicomisario pueden ser la misma persona, o pueden ser personas distintamente separadas. Por ejemplo, yo tengo una cantidad de dinero, y yo quiero que, o por ejemplo, tal vez el ejemplo más específico, tengo un hijo y tiene derecho a una pensión de alimentos. Entonces yo le voy a entregar una cantidad de dinero al fiduciario, en este caso va a ser un banco, para que él administre este dinero y con ese dinero le pueda pagar la pensión alimenticia mensualmente a mi hijo, porque yo me voy a ir fuera del país. ¿Sí? Entonces yo constituyo un fideicomiso cuyo objetivo es pagar una pensión alimenticia a favor de mi hijo. También se puede dar el caso que yo tenga una empresa, que tenga una industria, que tenga una finca, ¿sí? Y esa finca y esa industria produce mensualmente pues produce una cantidad económica pecuniaria mensualmente. Y esa cantidad pecuniaria económica, entonces vengo yo y ¿qué hago? Constituyo un fideicomiso sobre la finca para que el banco la administre y con el dinero que produzca, por ejemplo, le pague la pensión alimenticia a mi hijo, le pueda pagar la universidad, le pueda pagar otros impuestos, obligaciones fiscales, obligaciones crediticias que yo tenga. ¿Sí? Y al final, cuando termine el fideicomiso, el banco me va a devolver mi finca. Porque yo al banco no le estoy entregando la finca en propiedad, le estoy entregando en fideicomiso. Y con el objetivo de que destine esos bienes a fines específicos. Pudiera ser solo que se administre eso solo para pagar la pensión alimenticia de mi hijo. Podría ser solo ese fin, no otros, ¿verdad? Pero pueden destinarse a varios fines. Si nosotros analizamos un poquito la figura del fideicomiso y leemos un poquito a profundidad el artículo 766 del Código de Comercio, dice características. El fideicomitente transmite ciertos bienes y derechos al fiduciario afectándolo a fines determinados. El fiduciario lo recibe con la limitación de carácter obligatorio de realizar solo aquellos actos exigidos para cumplir los fines del fideicomiso. Entonces, esta traslación, porque lo que se va a trasladar aquí, no solo son, en la definición puse bienes, les hago una disculpa, pero no son solo bienes, también puede ser derechos. ¿Qué sucedería si yo tengo un derecho de crédito en donde me están pagando una deuda mensualmente y esa deuda son 5,000 quetzales mensuales? Yo quiero que el banco me administre esa deuda y que la destine a un fin específico, por ejemplo, que la invierta para comprar ganado, que la invierta para comprar mercadería, que la invierta para poner un negocio, también se puede hacer. Porque esencialmente yo le traslado al banco esa deuda para que el banco como fiduciario la administra y la destine a fines específicos. Yo le puedo decir, bueno, yo quiero que usted invierta eso y que ponga un negocio y que las ganancias me las dé a mí. O que las ganancias las reciba, por ejemplo, ustedes, mis alumnos, todos los de la clase. Que esa cantidad de 5,000 quetzales el banco las trabaje y que se vuelvan unos 5,000 quetzales mensuales y les venga a cada quien una tajada de ese dinero. Porque ustedes los considero como mis hijos. Por ponerles un ejemplo un poco burdo, pero es bastante efectivo y práctico para estos efectos. Pero lo que tenemos que entender aquí, el objetivo del fideicomiso es una figura que permite simplificar otras figuras. Por ejemplo, vamos a analizar más adelante en estas diapositivas que básicamente se pueden dar fideicomisos de mucha naturaleza, pero en Guatemala básicamente los que se acostumbran son 3. El fideicomiso de administración, en donde lo que se van a administrar esos derechos.
en favor del fideicomisario. Tenemos también el fideicomiso de garantía, que se asemeja al crédito hipotecario, al crédito prendario. Yo voy a dar en garantía un bien, ¿sí? Y si no se paga la deuda, entonces lo que va a hacer el banco es vender en pública subasta el bien. Ya no va a tener que ir a un juicio ejecutivo, sino que en pública subasta, ante notario, remata el bien y así se pago de la cantidad. Y aparte también tenemos un fideicomiso de inversión. Lo que se va a hacer es que esos bienes y derechos se van a invertir en alguna actividad productiva, en un fin productivo que produzca una ganancia. Entonces, fundamentalmente, pueden ser tres esas figuras. O sea, administran esos bienes y derechos para darles un mejor porvenir. O se garantiza una opción, o se invierte. Eso es básicamente. No sé si tienen alguna duda de lo que hemos visto hasta ahorita. Sería bueno que preguntaran si tienen, porque esta es una figura realmente, o sea, que involucra tres sujetos, ¿verdad? Involucra tres elementos subjetivos o contractuales, ¿verdad? Vamos a analizar. ¿Tienen alguna duda antes de que pasemos a analizar las características? Yoli, Sí, digamos. solo para identificar, el fideicomitente y el fideicomisario son personas individuales y el fiduciario es el banco, ¿verdad? Exactamente, así es. Okay, Son personas individuales, pero también pueden ser personas jurídicas, no se preocupe, también pueden ser personas jurídicas, también podría serlo. entendido, Lee. Y una cuestión que es importantísimo establecer desde ahora es que tanto fideicomitente como fideicomisario pueden ser la misma persona. Pueden ser la misma persona. ¿Sí? Ok, gracias. Lick, ¿Sí? ¿me escucha? O sea que el fiduciario siempre tiene que ser el banco, una entidad financiera. Así es. Bueno, solo para tener aquí los apuntes. Sí, va a ser siempre un banco. El artículo 770 dice, perdón, ese no es. No, les voy a leer aquí, dice fideicomitente. Antes de que nosotros entremos a explicar bien la figura ya, el 767 dice, el fideicomitente debe tener capacidad legal para enajenar sus bienes y el fideicomisario para adquirirlos en provecho del fideicomiso. ¿Sí? Vamos a dejar después la lectura de estos dos párrafos para que luego analicemos el fiduciario. Dice, solo podrán ser fiduciarios los bancos establecidos en el 768. Solo podrán ser fiduciarios los bancos establecidos en el país. Las instituciones de crédito podrán asimismo actuar como fiduciarios, después de haber sido autorizadas especialmente para ello por la Junta Monetaria. ¿Qué instituciones de crédito? Una sociedad financiera, una cooperativa, que es una entidad de crédito también. Dice, escuchen, esto es importantísimo, fideicomisario. Recuerden que el fideicomitente es el que transfiere los derechos. El fiduciario es el que administra, invierte o garantiza esos derechos, que es el banco, una entidad de crédito, una financiera, una sociedad financiera, un banco, una entidad de crédito, una cooperativa, una entidad de crédito. Una entidad que se cree cuyo objetivo es dar financiamiento, otorgar créditos. ¿Sí? Y de ahí el fideicomisario es el que se va a beneficiar con esos derechos. Va a ser mi hijo, el de la pensión alimenticia, ustedes, los de los 100,000 quetzales. ¿Sí? Y mire lo que dice aquí, fideicomisario puede ser cualquier persona en el momento en que de acuerdo con el fideicomiso le corresponda entrar a beneficiarse del mismo, tenga capacidad de adquirir derechos. Y escuchen esto, no es necesario para la validez del fideicomiso que el fideicomisario sea individualmente designado en el mismo, siempre que en el documento constitutivo del fideicomiso se establezcan normas o reglas para la determinación posterior. ¿Cómo entiendo yo esto? Que el fideicomitente puede haber un fideicomiso específico que no esté específicamente determinado, pero pueden dar ciertas pistas, ciertos vestigios, ciertas reglas para poderlo nombrar. ¿Sí? Puedo establecer yo que sea el primero de mis hijos que llegue a la universidad, o que sea el primero de mis alumnos que saque 100 en el curso de Derecho Mercantil, etcétera, ¿verdad? Se dan ciertas pistas, ¿verdad? Ahora, esto es lo que quería que ustedes escucharan. El fideicomitente dice, el fideicomitente, que es el que transfiere los derechos, porque el que los recibe es el fideicomisario,
el fideicomitente podrá designarse a sí mismo como fideicomisario. El fiduciario, que es el banco, ¿verdad?, nunca podrá ser fideicomisario del mismo fideicomiso. Quedamos un poquito aclarados ya con eso. Ya entendemos un poquito más la figura, estamos un poquito familiarizados con ella, porque esta es una figura que sí se da mucho en la práctica comercial. ¿Sí la entienden ahí? Ya vamos a explicar los elementos objetivos otra vez y vamos a volver a dar lectura a esos artículos, pero era para que nosotros pudiéramos entender en esencia cuál es el aspecto nuclear de este contrato, que es la traslación de bienes, que no es una enajenación, sino que es para que el fiduciario emplee esos bienes a destinos específicos establecidos por el que le transfiere, que es el fideicomitente. Bueno, entonces, si nosotros establecemos las características de este contrato, vamos a establecer que esta figura, decimos que es un negocio jurídico porque puede nacer a la vida jurídica no solo mediante un contrato, sino que puede nacer a la vida jurídica también mediante testamento, mediante un testamento, mediante un acto unilateral, ¿sí? Si nosotros analizamos la primera que dice acto unilateral, ¿qué acto unilateral? Porque se puede dar a través de un testamento. Si nosotros analizamos el artículo 770 del Código de Comercio, dice, el fideicomiso puede constituirse por contrato o instituirse por testamento. O sea que puede haber un contrato de fideicomiso o el fideicomitente puede hacer un testamento, establecer dentro del testamento, dentro de un legado, que se constituye un fideicomiso. O sea, por eso es que esta característica de acto unilateral, porque cuando es unilateral es porque se instituye por el testamento. Pero aquí la palabra lo establece el código. Se constituye por fideicomiso, porque es un contrato, porque es por un acuerdo de voluntades, o se instituye por testamento, porque por el testamento, recordemos que no es un contrato, es un acto de última voluntad, es un acto unilateral, donde el testador dispone de uno o de más de sus bienes o derechos para establecer cómo deben ser destinados cuando ocurra su deceso, cuando esta persona fallezca, cuando esta persona pase una mejor vida, cuando esta persona muera. Entonces, este contrato también es oneroso. Es un contrato oneroso porque en este contrato pueden existir provechos y pueden haber gravámenes recíprocos o pérdidas recíprocas. Así como se puede ganar, se pueden obtener utilidades o ganancias, también pueden haber algunos detrimentos en el patrimonio de la persona. Es un contrato nominado porque está tipificado en la ley, es decir, al momento que el legislador creó el Código de Comercio, lo reguló ahí y le asignó un nombre específico. Está nominado, que el legislador le da un nombre. Es un contrato típico porque está regulado en la ley, está tipificado en la ley. La ley no solo va a tipificar figuras delictivas, también tipifica algunas otras cuestiones, ¿verdad? Las causales de divorcio que están tipificadas en el Código Civil también. Pero en este caso, nuestro código tiene tipificados varios contratos. Dentro de estos, pues, es un contrato típico que está regulado. Es típico porque está regulado en la ley. Y esta es una de las figuras también que es un contrato solemne, y esta es una excepción a la regla de la libertad de forma, es una excepción. El derecho mercantil es un derecho simple, un derecho sencillo. Es un derecho dentro de sus características, está la sencillez, ¿verdad? Y la libertad de forma, dentro de las características del derecho mercantil. Y entonces esto de la solemnidad es una excepción a esa regla de la libertad y la sencillez del derecho mercantil. Recordemos que el derecho mercantil es un derecho poco formalista. El derecho mercantil es un derecho en donde las formalidades están relevadas a su más mínima expresión, ¿sí? Si los contratos mercantiles fueran formales, entonces, si todos fueran formales, entonces eso implicaría que el tráfico comercial tuviera algunos problemas y no se desarrollara de una forma rápida, de una forma eficaz y de una forma efectiva. Entonces, es solemne porque tanto la escritura de fideicomiso como el testamento pues tienen requisitos solemnes para que puedan nacer a la vida jurídica. Es de tracto sucesivo porque es un contrato que se materializa, no es de tracto único como la compraventa o cuando se paga el precio y la venta, sino que es de tracto sucesivo. Existen varias prestaciones que se ejecutan en este contrato de fideicomiso que se van materializando en el tiempo, en una unidad de tiempo, de años, de meses, ¿sí? En donde se ejecutan prestaciones periódicas o continuadas en el tiempo. Es un contrato consensual porque para que nazca, cuando es contrato, no cuando es testamento, cuando es contrato, sí es un contrato eminentemente consensual,
porque se nace la vida jurídica con el consentimiento del fideicomitente y el fiduciario, y el fideicomisario. Pero cuando es un testamento, entonces no es contrato, ¿sí? Sino que sería un acto unilateral. Entonces, cuando es contrato, entonces se perfecciona con el consentimiento. Y, ¿alguien tiene alguna duda de las características? ¿Hay alguna duda? Bueno, entonces analicemos otra vez esos elementos subjetivos que son tan importantes. Licenciado, yo tengo una Sí, duda. sí, ¿qué manda? Dígame. ¿Esto es embargable o evidentemente no? No se puede embargar. No se puede embargar. Lo que se puede embargar son los derechos de los que va a gozar el fideicomisario. ¿Sí? Esos derechos sí se pueden embargar. Nosotros analizamos el artículo 782. O sea, los bienes, si yo le voy a trasladar una finca al banco para que él administre y le pague pensiones a mi hijo, esa finca no la pueden embargar. Y supongamos que mi hijo ya es mayor de edad, se va a la universidad y él tiene algún negocio de crédito con alguien y se endeuda. A él no le pueden embargar la casa, lo que sí le pueden embargar es lo que el banco le está dando para que pague su universidad. Eso sí se lo pueden embargar. Producto de eso, conforme al artículo 782, que dice: los derechos que el fideicomisario pueda tener en fideicomiso no son embargables por sus acreedores, pero sí lo son los frutos que el fideicomisario perciba del fideicomiso. Podrán anotarse los bienes fideicomitivos con el objeto de gozar de preferencias sobre los derechos de las personas que consigna el artículo 788 de este código al extinguirse el fideicomiso, que son las causas de extinción del fideicomiso. Y dice, cuando se trate de bienes no objeto de registro, el fiduciario deberá extender constancia de enterado para tener presente en el momento de la liquidación. Entonces no se puede embargar. Eso sí no se puede embargar. Esa es una característica especial de este contrato. ¿Alguien tiene alguna otra duda, por favor? Bueno, entonces vamos a analizar al fideicomitente, al fiduciario y al fideicomisario. La persona que mediante testamento o contrato transfiere bienes hacia objetivos específicos, hacia fines específicos, y que tiene prácticamente la dominabilidad de esos bienes, de esos fines, es el fideicomitente. Y si nosotros ya lo analizamos, el artículo 767, lo vamos a volver a leer, dice: el fideicomitente debe tener capacidad legal para enajenar sus bienes. O sea, ¿qué tiene que tener capacidad legal? Tiene que tener capacidad de ejercicio. Y tiene que tener la libre disposición de sus bienes. Tienen que ser bienes que estén dentro del patrimonio y que él tenga la capacidad de poderlos transmitir, de poderlos enajenar, porque no tienen ninguna carga, ninguna disposición, ningún gravamen que impida esa traslación, esa enajenación. Dice, y el fideicomisario, para adquirir el provecho del fideicomiso, tiene que tener capacidad para adquirirlo. ¿Sí? Tiene que ser una persona capaz del pleno uso de sus facultades mentales y volitivas para poderlo adquirir. A eso se refiere, ese es el espíritu de esa capacidad. Dice, esto es muy importante: el que no pueda heredar por incapacidad o por indignidad no puede ser fideicomisario de un fideicomiso testamentario. ¿Quiénes son los que no pueden heredar por indignidad? Nos vamos al artículo 924 del Código Civil, por favor. Busquemos el artículo 924 del Código Civil. ¿Qué es una persona que es digno? Una persona que es digna es una persona que tiene una conducta respetable, una conducta que respeta los valores y principios de los seres humanos en una conducta fraterna entre sí. Esa es una persona digna. ¿Sí? Pero cuando hablamos de causales de indignidad, son causales a través de las cuales la persona que tiene derecho a heredar no puede heredar porque esta persona de alguna manera ha comprometido su dignidad ofendiendo el honor del testador. Y esas son las siguientes. Artículo 924. ¿Sí? Ahorita se los voy a leer, solo voy a poner a cargar mi computadora porque se le está yendo la carga. Perdonen, solo voy a poner a cargar mi computadora rapidito. No me va a llevar ni un segundo. Bueno, los causales de indignidad dice:
son incapaces para suceder como herederos o legatarios por causa de dignidad, el que haya sido condenado por haber dado, mandado o intentado dar muerte a la persona de cuya sucesión se trate, o sea, del testador, ¿verdad? A los padres, hijos, cónyuges o conviviente de hecho, o hermanos de ella. Esta causa de indignidad subsistirá, no obstante la gracia acordada al criminal o la prescripción de la pena. O sea, si se le da el indulto o el perdón, el recurso de gracia, o le prescribe la pena, subsiste esta causa de indignidad. El heredero mayor de edad, siendo sabedor de la muerte violenta del autor de la sucesión, que es el testador, no la denunciare a los jueces en el término de un mes, cuando sobre ella no se hubiere procedido de oficio. Si los fallecidas fueren ascendientes o descendientes, cónyuge o conviviente de hecho o hermanos del heredero, cesará en este caso la obligación de denunciar. Dice, el que voluntariamente acusó al autor de la herencia de un delito que merezca por lo menos la pena de 1 año de prisión. Acusar el autor de la herencia de un delito también es una causa de indignidad. El condenado por adulterio con el cónyuge del causado del testador, ¿verdad? Con el cónyuge del testador, con la esposa del testador. El pariente del autor de la herencia, habiendo estado demente y abandonado, no cuidó de él, de recogerlo, de asilarlo, en establecimiento público, si hubiera podido hacerlo. El padre o la madre que haya abandonado a sus hijos menores de edad, o que los haya incorrompido o tratado de corromper, cualquiera que sea la edad de los hijos. ¿Cómo se va a corromper un hijo? Induciéndoles hábitos de vagancia, hábitos de drogadicción, de alcoholismo, hábitos de delincuencia, de criminalidad, etc. Dice, el que con dolo o coacción obligara al testador a hacer testamento o a cambiarlo o a revocarlo. Sabemos que el testamento es una declaración de voluntad pura y simple, ¿verdad? No está sujeta a coacción ni a ninguna condición, ¿verdad? Por eso es que es pura y simple. Dice, el que por iguales medios impidiere a otro hacer testamento o a revocar el que tuviera hecho, o suplantar, ocultar o adulterar otro testamento posterior. Ahí dice, el que ejercere violencia sobre el notario o testigos para impedir el otorgamiento del testamento o para conseguir que se preste en su favor o a favor de otra persona. Esas son las causas de indignidad y estas no, una persona que tiene estas causales no puede ser fideicomisario, ¿verdad? No puede ser fideicomisario. El fideicomisario es la persona que se va a beneficiar con el fideicomiso. Y de ahí el tercer párrafo dice, por los menores incapaces ausentes pueden constituir fideicomiso sus representantes legales con autorización judicial. Cuando estamos hablando de autorización judicial, estamos hablando de las diligencias voluntarias de utilidad y necesidad. El Código Procesal Civil y Mercantil establece que cuando una persona cuando una persona va a menor de edad o incapaz, los bienes de esta persona se necesitan enajenar, pues únicamente se pueden enajenar cuando hay una suma utilidad o necesidad, ¿verdad? Eso está en el Código Procesal Civil y Mercantil. Y está en el artículo... Les voy a decir ahorita. El artículo 420. Dice, para enajenar o para gravar bienes de menores incapaces o ausentes, el que los tenga bajo su administración deberá obtener licencia judicial, probando plenamente que hay necesidad urgente o que resulta manifiesta utilidad del acto que se pretende verificar en favor del representado. Y aquí la ley establece. Hay utilidad y necesidad en los contratos sobre bienes de menores incapaces o ausentes, cuando los productos de los bienes inmuebles no alcancen para satisfacer créditos legítimos o para llenar necesidades precisas de alimentación del menor incapaz. Esa es necesidad. Cuando para conservar los bienes y sus productos no se pueden encontrar otro medio que el grabarlos. Esa es necesidad.
Cuando se proporciona la redención de un gravamen mayor sobre el de otro, el anterior era utilidad. Entonces, la utilidad es cuando esos bienes del menor se les va a dar un mejor porvenir, se va a dar mejor. Y necesidad es cuando esos bienes ese patrimonio del menor se va a dilapidar, se va a consumir, se va a destruir, se va a extinguir, y nosotros no hay otro camino que pues, de disponer de esos bienes para poder seguirlos conservando, ¿verdad? Entonces, en este caso, esas personas que tienen bienes de menores incapaces legalmente por administración, entonces son representantes legales de ellos, y para constituir fideicomiso pues necesitan esas facultades, dice, por los menores incapaces ausentes pueden constituir fideicomisos sus representantes legales con autorización judicial, donde se pruebe que es de suma necesidad o de suma utilidad. Eso tengan en cuenta eso. No me vayan a preguntar, ¿es que eso no estaba en las diapositivas? Algunos me llaman ahí, miren, es que fíjese que eso no estaba en las diapositivas, pero yo sí lo expliqué en clase, lo he explicado aquí, no está ahí porque lo estoy explicando. Entonces dice, por los menores incapaces ausentes pueden constituir fideicomisos sus representantes legales con autorización judicial. También pueden constituir sus apoderados con facultad especial. Si hay un apoderado que tiene una facultad especial otorgada para poder enajenar, entonces si el representante del menor incapaz otorgó un mandato y facultó a alguien para poder enajenar, lo puede hacer, pero lógicamente que tiene que haber habido diligencias de utilidad y necesidad. Y el fiduciario, ¿verdad?, es a quien se le confían esos bienes fideicometidos, que va a ser un banco, ¿verdad? Es una entidad de crédito, ¿verdad? En el documento constitutivo del fideicomiso se van a establecer los fines para los cuales se debe destinar esos bienes, ¿verdad? Y únicamente los bancos o las entidades autorizadas por la Junta Monetaria pueden desempeñarse como fiduciarios, ¿verdad? Si nosotros leemos el artículo 768, establece, dice, solo podrán ser fiduciarios los bancos establecidos en el país. Las instituciones de crédito podrán así mismo actuar como fiduciarios, después de haber sido autorizados específicamente para ello en la Junta Monetaria. Bueno, vamos a analizar ahora el fideicomisario. Es la persona que se va a beneficiar con el fideicomiso. En el caso que ponía yo de mi hijo, ustedes, con los 100,000 quetzales, ustedes son los beneficiarios. Si analizamos nosotros el artículo 769 que estamos leyendo, yo creo que ya por una tercera vez, dice: fideicomisario puede ser cualquier persona que en el momento en que se acuerde, en que de acuerdo el fideicomiso puede ser cualquier persona que en el momento en que de acuerdo con el fideicomiso le corresponda entrar a beneficiarse del mismo, tenga capacidad para adquirir derechos. Usted tiene ¿cuál es esa capacidad? La capacidad de ejercicio. Porque un menor de edad no va a poder adquirir eso. No va a poder adquirir, ni un incapaz. Un menor de edad lo va a poder adquirir, pero tendría que hacerlo a través de sus representantes legales, ¿verdad? Y siempre que sea en beneficio propio, ¿verdad? Dice, no es necesario para la validez del fideicomiso que el fideicomisario sea individualmente designado en el mismo, siempre que en el documento constitutivo del fideicomiso se establezcan normas o reglas para su determinación posterior. Quiere decir que en el fideicomiso puede ser que en algunos fideicomisos no se establezca específicamente quién es la persona del fideicomisario, quién se va a entrar a beneficiar con esos bienes o derechos, pero válidamente se pueden dar algunas pistas, algunas reglas, alguna metodología contractual para establecer cómo se va a individualizar a esa persona del fideicomisario. ¿Ya? Dice, el fideicomitente podrá designarse a sí mismo como fideicomisario, el fiduciario nunca podrá ser fideicomisario del mismo fideicomiso. El fideicomitente, que es el que transfiere esos derechos, a su vez también puede beneficiarse con esos derechos. Puede ser fideicomitente y fideicomisario se pueden confundir en un mismo sujeto. Una misma persona puede desempeñar las relaciones subjetivas de fideicomitente y fideicomisario. Y lo último que no queda muy claro, dice, el fiduciario nunca podrá ser fideicomisario del mismo fideicomiso. El fiduciario no puede ser en el fideicomiso donde él sea fiduciario y fideicomisario. En otros sí, pero en este no. Donde él entrega como fiduciario no puede. No sé si tienen alguna duda de esto, porque ya mañana en la noche, o el día siguiente, mañana en la noche creo que voy a tener problemas. ¿Sí? Dígame. Lick, disculpe,
¿sí? En cuanto al fideicomitente y el fideicomisario, como usted mencionaba que puede asignarse él mismo, ¿podría Ajá. darnos un ejemplo nada más? Ya lo dije al principio de clase. Es el caso en que yo, por ejemplo, tengo una finca. Yo me voy a ir al extranjero, ¿verdad? Porque no puedo estar aquí en el país por algunas circunstancias. Supóngase que yo quiero irme al extranjero porque quiero irme a trabajar al extranjero y tengo una finca acá. Entonces, ¿qué sucede? Constituyo un fideicomiso. Yo soy el fideicomitente, el banco es el fiduciario y voy a destinarle a los objetivos y fines para que el banco administre esa finca, ¿sí? Para que ese banco haga que esa finca sea productiva, para que se establezca una industria lechera en esa finca. Y todo lo que produzca esa industria lechera me lo deposite a mí mensualmente en una cuenta. Cuando venga ya puedo disfrutar de sus bienes. ¿Alguna otra pregunta? Pueden preguntar, por favor. Pero sí hay que estar atentos a la clase porque este ejemplo ya lo habíamos dado al principio de clase. Sí, Lick, yo sí lo había escuchado, pero la otra forma que usted lo dio es de que el dinero se iba directamente a su hijo, ¿verdad? De que se podía colocar la finca, se le podía depositar, digamos, el fideicomiso a su hijo. Entonces, por eso me causaba la duda, por ser la misma persona. Entonces, pero ahorita ya me lo aclaró, entonces, gracias. No tenga pena. ¿Tiene alguna otra duda? Con mucho gusto. Lick, ¿Sí? en cuanto a la pregunta que hizo el compañero Otto, en cuanto a si puede ser embargable o no, en este tipo de situaciones sí puede ser embargable. No, no es embargable. Se Aún así pueden tampoco. embargar nada más solo los productos. En este caso que estoy hablando de la finca, podían ellos embargar el dinero producto de la venta de la leche que el banco va a depositar a mi cuenta. Eso sí me lo pueden embargar. Pero mi finca no la pueden tocar. Porque está constituida en fideicomiso. Eso lo establece el artículo que vimos. Es en embargabilidad. Los derechos que el fideicomisario pueda tener en el fideicomiso no son embargables por sus acreedores. Pero sí lo son los frutos que el fideicomisario pueda percibir del fideicomiso. Los frutos sí los pueden embargar, pero los bienes sí no. ¿Alguien que tenga alguna otra duda? Lick, me imagino que el fiduciario debe de percibir cierta ganancia por... A él se le van a pagar honorarios. Y según el artículo... ¿Aló? Sí, Lick, le estoy Bueno, escuchando. según el artículo 793, los honorarios del fiduciario pueden ser pagados ya sea por el fideicomitente o por el fiduciario. Genera honorarios ese cargo que él desempeña. El 793 establece, los honorarios del fiduciario no podrán ser, dice, los honorarios del fiduciario podrán ser a cargo del fideicomitente o del fiduciario o de ambos. En todo caso, el fiduciario tendrá preferencia sobre cualquier otro acreedor para el cobro de sus honorarios, créditos y de los gastos del mismo fideicomiso, que tuviera que hacerse efectivos con los fines del fideicomiso. En este caso de la finca que estábamos hablando, que van a establecer una industria lechera a mi favor, pues entonces el fiduciario es un acreedor preferente en el fideicomiso. A él se le debe pagar con preferencia sus honorarios, con mucha antelación, a pagar cualquier otra clase de obligación. Le van a pagar sus honorarios antes al fiduciario, que pagar sueldos de empleados, que pagar materia prima, que pagar obligaciones fiscales, tributarias y deudas que se dan por pagar pues, de esa finca. O sea, los honorarios del fiduciario, él es acreedor de primer orden, con primer lugar, del fideicomiso. En cuanto al licenciado de los honorarios, ¿ellos establecen un pago fijo o es algún porcentaje de ello? Pues, eso tiene que ser de conformidad con el principio de autonomía de la voluntad. Recordémonos que es uno de los principios que priva en el derecho mercantil, que las partes se van a obligar de la forma como ellos les guste. Entonces ellos son libres de pactar los honorarios como ellos lo estimen conveniente, ya sea de una forma mensual, anual, semestral, y ellos establecerán cuál es la cuantía o porcentaje que le tocará al banco, ¿verdad? En este caso, como fiduciario poder ganar, pero realmente es a voluntad de las partes.
porque es un contrato, la característica de este contrato es que es consensual, ¿verdad? Gracias. Ok. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces nos vamos a quedar por aquí, jóvenes. Les quería explicar que mañana en la noche tenemos nosotros una capacitación. Desafortunadamente tenemos una capacitación mañana, es a las 7:30 de la noche. Control Académico nos va a dar una capacitación mañana y pues es a las 7:30 de la noche. No creo que me dé tiempo de estar con ustedes. Si terminara a tiempo a las 8, siquiera a las 8:30, pues les ofrezco darles por lo menos de 8:30 a 9:30. ¿Parece, no? Bueno. Excelente, excelente, Lick. De acuerdo. Entonces me comprometería con ustedes el día de mañana, ¿verdad? Si es que terminamos nosotros, si es que terminamos a tiempo, ¿verdad? Entonces, pues,